Hola hermanos, hermanas, nosotros somos el equipo número 1 del Club de Líderes Juveniles y nuevamente y en una tercera semana venimos a platicar un poquito acerca de lo que estudiamos en la lección de esta semana que precisamente se tituló El costo del descanso. Y durante toda esta semana analizamos una historia que es muy conocida para nosotros, pero desde un enfoque acerca del descanso, de la paz y del gozo que solamente Dios nos puede dar. El versículo está en Salmos 51:10, que es: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El descanso también tiene un costo y son ciertas decisiones que nosotros tenemos que tomar en nuestra vida para poder realmente tener esa paz que solo Cristo da, pero tenemos que hacer ciertas cosas nosotros. Entonces, hermana Yoli, ¿usted qué aprendió con la lección de esta semana? Es interesante esta lección porque es una historia que muchos de nosotros conocemos y es del rey David. El rey David dice que llegó el tiempo de que todos los reyes tenían que salir a la guerra, pero resulta que David, no sé, pues quizás se tomó unos meses libre, ¿no? Para descansar de tanta guerra, ¿no? Y dice que salió al terrado de su casa y vio a una mujer y de inmediatamente pecó. Ya por solo con la mente había pecado de ver a la mujer, ya había comenzado el pecado, pero no quedó ahí nada más, sino que mandó a su sirviente a decir: investígame quién es esa mujer y tráemela al palacio. Ahí vemos que David, su descanso, lo condujo a un pecado. ¿Por qué? Porque estaba, el NG de Hoy dice, mente desocupada es taller de Satanás. En vez que David tuviera con su ejército al frente de la guerra, él había tomado la decisión de quedarse en casa y comenzó el pecado. Después que mandó ya a buscar a Betsabé, pues la tuvo como mujer, no había reaccionado en ese momento, sino que hasta Betsabé quedó embarazada. Fue cuando él reaccionó y dijo: o sea, ya pequé, ahora quiero cubrir mi pecado. Así que, y vemos la historia cómo se fue desarrollando, que no nada más cometió ese pecado, el adulterio, sino que también cometió un asesinato. Y es interesante porque la lección también nos habla de que el mismo Urias llevó su sentencia de muerte. Él era un soldado fiel y él estaba preocupado por sus compañeros que estaban en la guerra, cuando el rey estaba preocupado por encubrir su pecado. Y Dios es grande porque en el momento no lo castigó, sino que después llegó el profeta Natán y le dijo: ¿sabes qué, David? Te vengo a contar una historia. Y si vemos, la historia comienza con algo que David conocía muy bien. ¿Por qué? Porque él había sido el pastor de ovejas. Y comenzó la historia. ¿Qué harías tú, David, con esta historia que yo te he contado? No, pues muerte. Y yo creo que el rey, el profeta Natán con amor le dijo: pues ese eres tú. Las consecuencias del pecado vinieron, el llamado de atención vino de parte de Dios, porque había hecho mal. Y Dios aún así dice que David, cuando supo, o sea, rasgó sus vestiduras y estuvo en ayuno. Y es una historia hasta cierto punto muy trágica, porque vemos cómo el rey David se humilló ante Dios, y Dios siempre está para escucharnos, pero los actos, debemos de recordar que nuestros actos siempre van a tener consecuencias, y la consecuencia, el llamado de atención, fue de que el hijo de David y Betsabé muriera. ¿Por qué? Porque los actos pecaminosos tienen consecuencias. Y pues yo creo que Dios nos da un gran ejemplo de que siempre está allí para nosotros, y también perdonar solo en Jesús, y que estemos ocupados haciendo su voluntad. Y a ver, Amar, ¿qué aprendiste de esta lección de esta semana? Pues yo aprendí de la siguiente parte de la lección sobre el perdón.
qué feo sería que nos quedáramos nada más con la historia de este pecado atroz de David, porque su acción fue tan violadora de la ley de Dios que es feo oírlo, pero nos inspira porque aún David buscó a Dios tras el arrepentimiento y recibió el perdón. Y no nada más el perdón, sino el olvido. Y vemos que el perdón de Dios entra inmediatamente después de que se lo pedimos a través de su Santo Espíritu. Desgraciadamente, a pesar de que Dios nos perdona en esta vida terrenal, y las consecuencias del pecado tal vez no se puedan evitar, como David no pudo evitar la muerte de su hijo, pero aún así, él contempló la gracia de Dios y supo de que pues las consecuencias del pecado se tenían que dar. Pero él sintió que realmente fue perdonado por Dios y eso es lo importante. Y vemos que pues él escribió el Salmo 51, que fue una lectura muy importante en el transcurso de esta semana. Voy a leer algunos fragmentos. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Láveme más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Así que les invito a que puedan seguir estudiando el Salmo 51, porque nos dice cuál fue el comportamiento de David tras este proceso de perdón. Vemos que es muy importante transmitirle a ustedes, hermanos, que el perdón está para todos, no importa de qué tamaño sea su pecado, no importa qué mandamiento hayas violado, Dios te abre sus brazos para que puedas volver a Él. Entonces, si para David hubo esperanza, para todos nosotros hay esperanza. También aprendí sobre, de la siguiente parte, sobre algo nuevo. Nos menciona también de que después del proceso de perdón, se podría decir que viene un proceso de santificación. David no nada más se quedó, ok, Dios me perdonó, pero ¿qué sigue? David se sentía insuficiente de la presencia de Dios. Él buscaba y buscaba y buscaba porque se sentía que necesitaba pues de la presencia del Espíritu de Dios en su vida. Así que él constantemente, y también el Salmo 51 nos sigue explicando lo que él pedía y lo que él declaraba a Dios, ¿no? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, dice el versículo 10, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vemos de que el proceso del perdón también tiene un proceso de santificación. Él buscaba ser mejor. Ella no buscaba repetir más ese pecado porque él aprendió de una correcta manera las consecuencias de su pecado. Entonces, él constantemente le pedía a Dios que renovara en su corazón y que el Espíritu Santo lo renovara. Entonces, así como David, nosotros podamos experimentar el gozo y la alegría de tener el perdón y de recibir esa santificación a través de Jesús, porque eso se trata del descanso, de que nos sintamos cobijados por Jesús y perdonados así como David. ¿Tú qué más aprendiste, Dana, esta semana? Bueno, yo creo que para concluir, podría mencionar que efectivamente, pues David no podía reparar el daño que ya había causado, no solo a él, sino también a las personas que lo rodeaban. No podía evitar las consecuencias de esos actos, las sufrió, y no obstante, aún el Señor se acordaba de David y quería utilizar esa circunstancia que había pasado por la vida de su hijo, a quien había escogido con un propósito especial para hacer luz para los demás, para que a través de esa experiencia él pudiera orientar a otras personas acerca de la misma situación que él había estado pasando. Entonces, muchas veces nosotros como seres humanos, cuando fallamos, es normal que nos sintamos mal, como David, sentirnos los más pecadores. Pero a más pecado, hermanos, más perdón y más gracia hay para nosotros, porque el pecado y la gracia de Dios no se agotan por ninguna circunstancia. Y Dios quiere utilizar cada momento de nuestra vida eh, para que podamos ser luz. La Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, incluso los momentos difíciles, los momentos de prueba, los momentos de lucha.
las situaciones donde nos sentimos culpables, donde sentimos que no hay esperanza, el Señor quiere recordarnos que así como Él nos sacó de aquellos lugares, de aquel valle de la desesperación, así hay otras personas que están en el mismo valle y quiere utilizarnos a nosotros para ser reflectores de la luz de Dios, como nos decía la lección de esta semana. Tenemos que recordar que aunque David había caído, el Señor lo levantó. Y el Señor está dispuesto y extiende su mano para todos nosotros en el momento en que nosotros caemos. Pero Dios también está presto a escuchar nuestras peticiones y Él conoce cuál es el corazón arrepentido. Así que yo creo que fue una lección muy bonita la de esta semana. La verdad, creo que nos vamos fortalecidos al saber que Dios, así como escogió a David con un propósito especial, así también tiene un propósito especial para nosotros. Y si durante el camino flaqueamos, todavía hay esperanza. Así que bueno, este fue el pequeño repaso de la lección la lección 4 de esta semana. Dios les bendiga, hermanos.